Sonriendo, muy buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Paulino? No, al porrachín no se lo combate, se lo incorpora y se intenta hablar. Es incombatible el borrachín. Créeme que los conozco bien. El borrachín por ahí, cuando te cogotea, te agarra el cogote y dice que te quiere mucho, que sí, que es negociable. Eso pasa siempre. Ya el beso por ahí pasa la raya. No, Bueno, en estos tiempos no, además. vamos a... Todos fuimos jóvenes. No, claro, no. Bueno, Sí. vamos a la nuestra, Pero bueno, Cristian. Dale. igual prepárate, porque la semana que viene abren los pubs de interiores. La semana que viene esto va a ser Las Vegas, comparado con lo que vimos en estos meses. Pero bueno, mira, tenemos 3 paradas rápidas, Paulino, y la primera es en Ginebra, Suiza. Un país donde muchas organizaciones internacionales tienen sede por algún motivo, por motivos impositivos, por cuentas, por la neutralidad de los suizos. En este caso es el hogar de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿te acordás que se había pedido un informe, se hizo un reporte, una investigación exhaustiva encabezada por la ex ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex presidente de Liberia, Ellen Johnson, que fue premio Nobel? Esto fue una investigación pedida por los países miembros, entre ellos Argentina, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en pandemia? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud, con oficinas en China, no reportó esto? ¿Por qué no dijo que era una pandemia, que era contagiable? Hay una relación estrecha, muy particular entre Tedros Ghebreyesus, este etíope, el presidente, el director de la OMS, con el gobierno chino. Bueno, los resultados hoy salieron a la luz y son comprometedores para este hombre y para la Organización Mundial de la Salud. Los resultados, realmente lo que dice el informe es que la Organización Mundial de la Salud pudo tranquilamente haber evitado esta pandemia o muchos de los efectos apocalípticos que ha tenido esta pandemia en el mundo. ¿Cómo? Informando. Tenían información, no la dieron, confiaron en los chinos, que los chinos les pedían más tiempo, y cuando se declaró el principio de la pandemia ya era demasiado tarde, ya el virus estaba circulando por el mundo. Va a haber consecuencias y los grupos más extremos piden llevar a este hombre, a Tedros Ghebreyesus, a la Corte Internacional de Derechos Humanos en La Haya, en Holanda. Todavía no se va por ese camino. Si quiere saber bien qué pasó, pero la reacción tardía y todo indica que hubo una cierta negligencia y no se descartan acciones legales serias en lo que es la Corte Suiza para con la Organización Mundial de la Salud, el WHO, como se le dice acá en Inglaterra, la OMS, como le decimos en castellano, por realmente esto. También este informe dice que hay países que los países más desarrollados del mundo ya están en condiciones de donar 1.000 millones de dosis de vacunas a los países con ingresos bajos en el mundo, y lo tendrían que hacer. Esto empieza sobre todo de Helen Clark, la ex primer ministra de Nueva Zelanda, una mujer muy carismática. Eso por un lado. Después de Ginebra, en Suiza, cruzamos a un país realmente que es todo un misterio para mucha gente, sobre todo lo impositivo, Luxemburgo. Luxemburgo y la República de Irlanda, un país vecino acá. 2 lugares donde empresas internacionales se han refugiado en las últimas décadas aprovechándose de los tratados de la Unión Europea. No es ilegal, pero acá están haciendo trampa. Sobre todo las grandes internacionales como Amazon o como Apple o como Google, que vienen de los Estados Unidos, se instalan en Irlanda. Básicamente países que le dicen dentro de la Comunidad Europea, vení acá, registrate acá, yo opero remotamente, no tengo que estar directamente en estos lugares, mi trabajo es tecnología y puedo operar de cualquier lado. Se establecen en la República de Irlanda o se establecen en Luxemburgo y de ahí generan ingresos en toda la Comunidad Europea. Es algo que los británicos siempre le han reclamado a la Unión Europea. Los irlandeses nos sacan negocios, los irlandeses cobran impuestos más bajos. El impuesto corporativo en la República de Irlanda es 5%, cuando acá en el Reino Unido puede llegar a 20%. En Luxemburgo es del 10% y en los países vecinos, Alemania o Holanda, puede llegar hasta el 25%. Pero bueno, hoy la Unión Europea le reclama impuestos a estas dos marcas, sobre todo Amazon y Apple. Juicios importantes, pero han fallado a favor de las marcas. 250 millones de euros a favor de lo que es Amazon y una cifra mucho mayor, 13.000 millones de euros para lo que es Apple. No rompieron la ley, siguen operando
ahora acá con el Brexit esto tiene que cambiar. El Reino Unido es un mercado importante para todas estas marcas y casi no pagan impuestos acá. Pero la Corte hoy falló a favor de las marcas y no de la Unión Europea, que realmente está desesperada. ¿Qué hacen? ¿Sabés cómo funcionan? Son realmente sofisticados. Más allá de tener residencia fiscal en Irlanda o en Luxemburgo, operan a través de fideicomisos, de trust. Y el fideicomiso a veces tiene sede en las Islas Caimán o en las Islas Vírgenes o en las Bahamas. Por lo tanto, empresas que facturan billones y billones y billones de dólares pagan cientos de dólares en algún lugar de impuestos. Algo que la Comunidad Europea va a perseguir y que el Reino Unido dijo que acá el que factura al Reino Unido paga impuestos en el Reino Unido. Y ya viniendo acá te quería contar que se empieza la vacunación a mayores de 30 años. No con AstraZeneca, sino con Pfizer y con Moderna. Ya el 80% de todos los mayores de 40 años en el Reino Unido por lo menos han recibido una dosis en un día donde Boris Johnson se comprometió ante el Parlamento británico en lo que es mayo del año que viene, septiembre, tener algo que acá se llama un Independent Public Inquiry, una investigación pública exhaustiva e independiente de cómo se manejó la pandemia. Hay 130.000 muertos casi, otros 40.000 de efectos colaterales, de gente que murió de otra cosa que se agravó por COVID, y hay otros 40.000 de muertes colaterales relacionadas con la pandemia o con la cuarentena en este caso, como suicidios, como violencia familiar, como drogadicción, todas cosas ocasionadas por la pandemia. Boris Johnson se compromete a que va a haber esta investigación. ¿Cómo se hace esta investigación? Es muy complejo y muy británico, porque se invitan gente de todos los partidos políticos, va a haber gente de salud pública, va a haber gente de proveedores, por ejemplo, pueden opinar los civiles. Acá esto va para largo. Va a haber gente del servicio de inteligencia, que es lo que se cuestiona mucha gente acá, Paulina. Nosotros en marzo, ¿te acordás que lo hablamos en el otro canal? Sí. Creíamos en los servicios de inteligencia. Lo que está pasando en Shanghái y en Beijing y en Wuhan, acá se tiene que saber en Londres antes de saberse en Taiwán. Por lo tanto, confiamos. Si el Reino Unido realmente no estaba tocado, confiamos. Y la realidad fue mucho peor, tenemos un índice de mortalidad altísimo. ¿Qué falló? Eso va a decir esta investigación independiente y pública. Ahora Boris pillo también, porque dice que la va a empezar en mayo del año que viene, la primavera. Esto puede tomar más de 2 años tranquilamente y en mayo del 2022 tenemos la elección nacional. Por lo tanto, espera salir ileso de esa. La última elección a nivel municipal y regional apoyó a Boris Johnson. La oposición perdió muchos puntos y perdió bancas en el Parlamento. Mientras te escuchaba, vos sabés que me estalló el celular a propósito de lo que mencionabas de Apple, de los gigantes de las empresas tecnológicas. Veo por otra parte que el clima está bastante razonable, ya empiezan a tener una primavera que empieza a dar sus frutos, ¿no es cierto? No solo por las flores que veo ahí atrás, sino porque te acompaña un poco más el clima, un poco los días más extensos. Ayúdame un poquito con eso, Cristian. Bueno, en cuanto a la temperatura, estamos en el norte de Europa, por lo tanto las cosas son así. Cuando uno va más al norte, en Suecia, en Dinamarca, a la medianoche tenés sol todavía, de Midnight Sun, el sol de medianoche, como en invierno casi no tenés luz de día. Cuanto más al norte te vas, más cerca de los polos, los inviernos son... Acá amanece a las 9 en invierno y oscurece a las 3. Y ahora amanece a las 5 y oscurece... Ahora oscurece más o menos en 1 hora, a las 10 más o menos. A medida que va llegando el verano se van alargando los días y la situación va mejorando. Pero va a haber otra ola, Paulino. Acá el NHS, el Servicio de Salud Pública, se está preparando para otra ola. Va a ser más controlada, va a ser con más vacunas, con vacunas más seguras, con mejor preparación, mucho más leve, más manejada, con más conocimiento de todos, pero va a haber otra ola y va a haber varias olas más, cada vez más bajas hasta que este virus se convierta en otra enfermedad más vacunable. Sí, claro, como la gripe, digamos. Me cuentan que, a propósito, hay un amigo especialista, Hernán Gutiérrez, le mando un abrazo, que tiene un libro específico sobre los trusts y todo lo que tiene que ver con el mundo de las offshore. Y finalmente dice que todo es legal, lo que hacen, por eso la Corte falló de la manera que lo hizo, que Trump lo intentó resolver bajando los impuestos corporativos, pero que Biden ahora lo ha complicado de nuevo. ¿No? Está la mirada un poco que tienen los especialistas. Entre otros, resumo, Hernán, lo que me dicen varios amigos, pero es toda una polémica que naturalmente tiene ribetes en el mundo empresario a nivel global, ¿no? Como bien marcabas.
Y bien, los británicos tampoco son los más indicados de apuntar a nadie, porque dentro del Reino Unido tenemos semiparaísos fiscales, como la isla de Man, entre el mar de Irlanda, entre Irlanda y Gran Bretaña, la isla de Jersey, de Guernsey. Realmente los británicos tampoco son los más indicados para apuntar, pero todos los países quieren recaudar con desesperación y en este caso las marcas, como bien decía tu amigo ahí, no están haciendo nada ilegal, pero moralmente la gente le va a pasar factura. Acá en el Reino Unido hay un movimiento importante contra ese tipo de cosas. Por ejemplo, boicotear a grandes marcas, como Starbucks o como Apple. Te mando un enorme abrazo, Cristian, impecable como siempre. Gracias, hasta mañana. Enorme placer. Abrazo grande. Ahí estaba el querido Cristian Martín. Hay una historia...